Hola a todos, un gusto saludarles. Que les habla por acá Charlie Alpha 6, My Victor Whisky. Mi nombre es Ignacio, me encuentro ubicado por la ciudad de Valdivia, región de los ríos, o 14ª región de nuestro país. Hoy día quiero compartir con ustedes esta charla, capacitación que se les entregó hace un par de días atrás a los amigos de la Charlie Eco 6 Romeo Romeo Eco del Radio Club Regional Valdivia. Y que hoy día quiero compartir con ustedes. Fue una invitación abierta que se le realizó a los radioaficionados aquí en Valdivia. Y fue, digamos, donde ellos actuaron como anfitriones. Hemos denominado a esta charla como radioaficionado en la nueva era digital. Y cuando hablamos de digital, empezamos a sacar automáticamente ronchas en muchos radioaficionados más antiguos. Considerando que hay muchos que no quieren dar un paso hacia adelante, en donde hay muchos que tal vez sí lo quieren hacer, en donde hay muchos que no les gusta, pero quiero explicarles un poco los alcances de este tema. Creo que hay mucha desinformación en lo que se traduce cuando uno habla de digital en radio, y creo que eso es importante de aclararlo. Entonces hay que partir entendiendo conceptos básicos de este tema. Y dentro de los conceptos básicos está que el radioaficionado, en su naturaleza experimentadora, digamos, quiere evolucionar. Eso es un hecho, está probado. El radioaficionado quiere disfrutar de mejores prestaciones y utilidades en su quehacer diario. A todos nos gustaría poderle sacar un mejor partido, incluso al equipo de radio que tengamos en nuestras manos o que nos acompañe ahí en el cinto del cinturón o en el vehículo en el cual nos movamos, en fin. El radioaficionado necesita ampliar sus comunicados con mayor facilidad y comodidad. Es decir, si nosotros podemos disponer de un equipo de radio en nuestras manos, nos encantaría poder tener comunicados a mayores distancias en cualquier momento del día y sin necesidad, por ejemplo, de depender de condiciones de propagación para poder lograrlo. Esto es un ejemplo. Y el radioaficionado necesita mayor autonomía energética en su equipo. Es decir, que la batería, por ejemplo, de los equipos portátiles nos dure más. O poder transmitir con menos potencia, irradiar menos potencia en el espectro radioeléctrico para que nuestros comunicados se escuchen. También sería una buena alternativa. Habiendo dicho esto, entonces, pasamos a hablar de las principales normas digitales de las cuales vamos a tratar en esta charla o en esta capacitación. Tenemos lo que es DMR, donde su principal norma es la principal norma, de ESI, y data desde el año 2005. Por su sigla Digital Mobile Radio, su principal fabricante es Motorola y Hytera. Muchos los deben haber visto ya lo que es esta marca Hytera, que no es tan nueva. Ya tiene bastantes años en el mercado. Esta D-Star, ¿cierto? Que es por su sigla, ahí hay un error dentro del PowerPoint, pero es por un tema de corrector ortográfico. Por su sigla Digital Smart Technologies for Amateur Radio, que son tecnologías para el radio aficionado, básicamente es el concepto, ¿no? De la norma japonesa JARL, y su principal fabricante es ICOM. Eso es lo que es D-Star. Esta Fusion, cuya norma es propietaria de Yaesu y data desde el año 2013. Es lo que muchos han denominado Yaesu Fusion o System Fusion también. Y está NextEdge, cuya norma es propietaria de Kenwood y que se escribe y la deben haber visto en muchas oportunidades como NXDN. ¿Ya? Básicamente es como November X-Ray de Delta November. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan, eso es el NextEdge. Continuando entonces, vamos a explicar cómo funciona esta norma digital, para que nos puedan entender bien cómo funciona esta normativa digital. Y esta normativa digital es bien básica de poder entender y es bien fácil. En un par de líneas se las traduzco. El equipo, o en este caso el micrófono, que pertenece a este equipo que es TX, el que transmite, digamos, en este caso el equipo transmisor, capta sonidos analógicos, capta los sonidos de la voz que ya son analógicos,
Y estos sonidos o modulaciones son traspasadas a un conversor de audio analógico digital que se conoce como ADC, mientras que en el equipo que recibe, el equipo RX, estas modulaciones son reconvertidas mediante un conversor de audio digital analógico, lo que se conoce como DAC, o sea, es decir, hace el proceso inverso, para posteriormente ser emitido a través de un parlante. Es decir, el equipo que transmite emite todas estas señales que son analógicas y las pasa a través de este conversor analógico digital, las envía y una vez que el equipo las recibe, ¿no es cierto? Estas modulaciones son reconvertidas mediante un conversor de audio digital analógico para que sean emitidas a través del parlante y nosotros podamos escucharlas. ¿Ya? Básicamente así funciona la normativa digital a la cual hacemos referencia. ¿Cuáles son los distintos anchos de banda que existen por norma? Tenemos D-Star, no se olviden que es una norma cuyo fabricante principal es ICOM, y esta norma utiliza principalmente 6.25 kHz. Tenemos DMR, cuyo principal fabricante es Motorola y Hytera, y esta norma trabaja en los 12,5 kHz. La gran diferencia, la gran variable que tiene DMR es que utiliza dos slots a través de estos 12,5 kHz, que ustedes los ven graficados ahí en un color café y gris, donde dice slot 1 y slot 2. Ya se los voy a explicar más adelante en qué consiste. Y está System Fusion. System Fusion es de Yaesu, ¿cierto? Que utiliza los 12,5 kHz completos. ¿Ya? Básicamente esta es la tabla comparativa, digamos, de las diversas normas de lo que son estas normas digitales en lo que venimos hoy día, digamos, a tomar conocimiento. Bien, vamos a hacer una comparativa pequeña de lo que es D-Star y DMR para que no se me pasen estos datos. Y aquí tenemos esta imagen, porque esta imagen es súper gráfica. Tenemos espaciamientos de 2 por 6.25 kHz, lo que es FDMA, y acá lo tenemos como D-Star. Mientras que en el lado derecho tenemos a DMR, utilizando los 12,5 kHz, pero en dos time slot, o slot, como se ven acá en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos slots, utilizando los 12,5 kHz, podemos tener dos modulaciones al mismo tiempo, es decir, podemos tener dos conversaciones en simultáneo, utilizando la misma frecuencia, ¿ya? Y se van alternando entre sí en estos time slots cada 30 milisegundos, de manera que no se interfieren entre sí. Esa es la idea, que no se interfieren entre sí. O sea, tenemos un mayor, digamos, beneficio a nivel del espectro radioeléctrico, en donde nos disminuye los costos también para los radioaficionados. En un solo repetidor podemos tener dos conversaciones simultáneas al mismo tiempo. Esa es la gracia de lo que es DMR versus D-Star. ¿Ya? D-Star solo puede tener una conversación al mismo tiempo. Esa es una variable. ¿Ya? ¿Cómo funciona Yaesu Fusion o System Fusion de Yaesu? La imagen es súper clara y se las muestra enseguida. Utiliza tres modos básicos. En el primero vemos lo que es el BD o el Voice Digital, donde utiliza 6.25 kHz para lo que es voz digital, y los otros 6.25 kHz restantes para completar estos 12,5 kHz de la tecnología FDMA, los utiliza para la corrección de errores. Es decir, 50% es para lo que es transmisión de voz y el otro 50% restante es para lo que es la corrección de errores de la voz. Existe otro modo que también es el Voice Full Rate Mode, que es el que ven arriba, en donde utiliza los 12,5 kHz para voz. Ahí obviamente se logra una mayor calidad de audio, pero sin espacio de que haya ningún otro tipo de corrección de voz. El primer modo se utiliza generalmente cuando las transmisiones son más complejas. Hay mayores distancias que cubrir, son un poco más adversas, mientras que en la primera, por ejemplo,
Perdón, en la segunda no es necesario que hayan correcciones de errores, básicamente. Y está el tercer modo, que es el Data Full Rate, que es el que vemos al final, donde utiliza los 12,5 kHz netamente para datos. Netamente para datos. Telemetría, etcétera, etcétera, etcétera. Si funciona la norma, ya es su System Fusion. Y en esta gráfica es bastante clara. También están los analógicos versus digitales. Hagamos esta comparativa que me parece que es sumamente interesante y que quiero compartir también con ustedes. La imagen es bien clara y es bien precisa, es bien decidora. Según lo que nos muestra esta imagen, dice que en la parte de arriba tenemos un repetidor que es analógico, donde vemos dos repetidores que están combinados a través de un equipamiento intermedio entre el repetidor y la antena, y que nos permite utilizar dos frecuencias para poder comunicarnos con dos grupos de trabajo. Esto obviamente se traduce en un costo mayor, porque necesitamos dos repetidores y necesitamos un dispositivo que nos permita combinar estos dos equipamientos a través de una sola antena. Mientras que en la parte de abajo vemos lo que es la tecnología TDMA. En este caso un repetidor DMR, da lo mismo la marca, siendo DMR, donde vemos básicamente un repetidor y una antena. Entonces utilizamos una sola frecuencia divididas en time slot, que ustedes ven ahí en color verde oscuro con color celeste, ¿no es cierto? Cada una equivale a 30 milisegundos y cada una está asignada a un distinto grupo de radio. Son dos grupos de radio o son dos grupos de comunicaciones a través de una sola frecuencia y a través de un solo repetidor. ¿Ya? Esa es la diferencia básica entre analógico y digital, en lo que es equipamiento propiamente tal, ¿no? Para que no se confundan los conceptos. La famosa relación señal-ruido, de la que ustedes mucho y en extenso deben haber escuchado alguna vez, cuando los radioaficionados que tienen un poco más de experticia en este tema, ¿no es cierto?, hablan de lo que es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido, cuando hablamos en digital de relación señal-ruido, hace referencia a la calidad de audio que se mantiene, digamos, incluso ante la intensidad de señal baja. Es decir, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de un portátil a otro, a medida que aumenta la distancia, aumenta ese clásico chicharreo, ¿no es cierto?, que se produce, digamos, entre las distintas estaciones. Bien, en lo que es digital, esto técnicamente se supone ya no existe, ¿no es cierto? Salvo, ojo, que se pierda o se suprima automáticamente el audio al disminuir bruscamente cuando alcanza un umbral mínimo. Y es lo que vemos acá en esta gráfica. Una vez que existe demasiado ruido, simplemente el audio se suprime por completo y no traspasa la transmisión de audio. Porque ya no existe forma de efectuar una corrección de audio que nos permita, como tal, que sea aceptable propiamente tal para que el equipo lo pueda procesar. Es básicamente eso. Cuando ya el nivel de ruido es muy alto, simplemente no lo toma. Y habiendo hecho esto, digamos, rechaza automáticamente la comunicación y lo filtra. Entonces no permite que ese audio pase por ahí cuando ya es mucho el ruido. Tiene un umbral mínimo y hasta ese umbral simplemente llega. No existe una alternativa distinta. Si la calidad de audio es buena, se va a escuchar muy bien. Si la calidad de audio es mala, va a alcanzar a procesarla con la debida corrección de errores y el audio va a salir siempre muy nítido. Y si ya definitivamente la señal decae bajo el mínimo aceptable, simplemente el equipo no va a ser capaz de procesarla y simplemente cuando cae bajo el umbral mínimo se suprime de forma inmediata su transmisión, digamos, propiamente tal. Pasamos a las principales ventajas del sistema digital propiamente tal, ¿no? Para que ustedes la vean acá. Logramos eficiencia del espacio o del espectro radioeléctrico bajando de los 25 kHz
populares 25 kHz, a los 6.25 kHz y a los 12,5 kHz en lo que es tecnología TDMA. O sea, enangostamos el ancho, que es en exceso muy grande, y lo reducimos para tener mayor eficiencia en el espacio, en el espectro radioeléctrico. Tenemos la posibilidad de poder transmitir telemetría, datos o posicionamiento GPS a través de nuestros equipos. Eso es muy importante, poder transmitir datos o posición GPS a través de nuestros equipos. Tenemos también una mejor calidad de audio mediante procesamientos digitales. Esta no varía en relación a la distancia, y acuérdense que ya es lo que dijimos originalmente. Mayor distancia no necesariamente en digital va a significar más ruido, porque por algo existe el procesamiento de corrección de errores. Ya, entonces vamos a tener un audio siempre limpio, siempre nítido. Y uno de los puntos que a mí me merece mayor relevancia también es que no existe sobremodulación en esta tecnología digital. El equipo no transmite mientras exista una modulación existente, como por ejemplo hablar uno encima del otro. Muy mala práctica por lo demás. No debería realizarse entre los radioaficionados, pero es más común de lo que nosotros creemos. El hecho de que una estación que tenga más potencia pueda sobremodular a la otra a través de una misma frecuencia. Es como gritar cuando uno quiere hacerse escuchar. No debería, pero pasa. Bueno, en digital esto ya no va a ocurrir. Mientras exista una modulación, simplemente nadie va a poder sobremodular a otra estación a través de esa misma frecuencia. Eso es todo. Con eso, digamos, se evita este tema de la sobremodulación a través de los equipos de radio. No tan solo en VHF, en otras bandas también, ¿eh? De hecho, en HF es más común de lo que ustedes piensan. ¿Cómo funciona esta plataforma digital? Es lo que me preguntaron muchos originalmente. ¿Cómo funciona esta plataforma digital? Bien, existe una nube que está ahí, y esa nube se denomina Internet. Lo que es Internet, a través de esta nube, se conecta a ese repetidor que está acá, que es un repetidor que voy a utilizar como ejemplo, y que es un repetidor que puede pertenecer, por ejemplo, a Romeo Eco, en Valdivia. Esto es netamente con afanes de ejemplo, ejemplificar un poco este tema. Y ese repetidor transmite la señal a ese equipo portátil que ustedes ven ahí, que pertenece a don CA6 Lima Alfa Kilo, buen amigo mío Gustavo. Y también la puede transmitir, por ejemplo, bueno, puede transmitirla a muchos equipos, a todos de hecho, pero la puede transmitir, por ejemplo, a esa estación base al mismo tiempo también, que pertenece a don Charlie Eco 6 Sierra Alfa Delta, don Alex, muy buen amigo mío también. Pero también puede existir la posibilidad de que hayan otros radioaficionados que quieran conectarse a esta nube y que no dispongan de este repetidor que permite conectar ese equipo portátil y esa estación base que ustedes ven ahí. Entonces, cuando tú no tienes un repetidor que se pueda conectar a internet, pero sin embargo tienes un equipamiento que te permite hacerlo, tú utilizas una herramienta que está ahí en pantalla y que se llama Hotspot. El Hotspot es una herramienta que te permite conectarte a internet con tu equipo de radio. Es un dispositivo que no emite una potencia a través de su antenita corta, digamos, mayor a los 50 miliwatts, pero que es lo necesario para que una estación vía portátil, por ejemplo, que en este caso es perteneciente a don CA6 My Victor Whisky que les habla, y que no tiene acceso a ese repetidor, pueda comunicarse con el resto de las estaciones. Y lo mismo ocurre cuando a través de esa misma nube de internet está disponible otro repetidor que está conectado ahí y que le transmite señal a esa estación fija o esa estación base que está ahí, que es perteneciente a don Charlie Eco 2 Delta Juliet Alpha, a don Fernando Lecaros. Y lo mismo ocurre cuando a través de ese mismo repetidor, ese repetidor le emite la señal también a ese portátil que está ahí, que le pertenece a don Charlie Eco 6 Tango Tango Lima /3, don Rubén, que se puede encontrar también ahí en otro punto del país.
o en otro punto del planeta incluso. Lo que interesa es que estén conectados, digamos, a esta red enorme de internet, que ya les voy a comentar también cómo trabaja. Creo que hasta aquí vamos muy claros con este tema. Me interesaba que esto les quede muy claro también, sobre qué plataforma funciona y cómo funciona el sistema digital. Redes digitales. Hay varias redes digitales y que se las voy a mostrar también para que las conozcan. Lo que es DStar funciona con un sistema que se llama HostTrust o Utrust, como la ven ustedes acá, donde tiene 668 repetidores conectados y tiene 78 reflectores a través de D+. Está IRC-DDB, que tiene 1177 repetidores conectados. Está DMR, que se compone de DMR Mark, donde tiene 2567 repetidores. Está DMR Plus, que tiene 254 repetidores. Está Brandmeister, que tiene 1070 repetidores. Mientras también tenemos abajo lo que es System Fusion de Yaesu. En System Fusion está WireSex, que la tenemos ahí. Y está ISE Reflector, Yaesu System y algo más. No recuerdo en este rato cuál es la sigla exacta, ¿no? Reflector, que tiene 42 reflectores registrados. Esto es en números globales, esto es estadística pura, para que ustedes vean básicamente cuáles son los sistemas que han ido adquiriendo mayor cabida propiamente tal. ¿Por qué en Valdivia nosotros decidimos trabajar con el sistema DMR? Es la gran pregunta que se hacen muchos. Se las explico a continuación para que nos entiendan. Saltamos a la introducción de lo que es DMR. DMR dijimos que es Digital Mobile Radio, sus siglas DMR. Y el estándar DMR está diseñado para funcionar dentro de la separación de canales de 12,5 kHz existente, utilizado en bandas de frecuencias con licencias terrestres móviles a nivel mundial y para cumplir con los requisitos normativos futuros para la equivalencia de canal de 6.25 kHz. El objetivo principal consiste en especificar sistemas digitales asequibles, digamos, con baja complejidad, y por lo que DMR proporciona voz, datos y otros servicios complementarios. El estándar DMR tiene tres variantes que son los famosos tier, que se los voy a nombrar a continuación. El tier 1, que está diseñado para su uso sin licencia en la banda de los 446 megas, aunque en el entorno de la radiodifusión se le denomina DMO o comunicaciones en directo. ¿Ya? Está el Tier 2, que está diseñado para comunicaciones a través de un repetidor de ubicación única, que es el modo que actualmente utilizan los radioaficionados a nivel mundial. Es decir, para cubrir grandes distancias a través de este repetidor conectado a internet. Y está el Tier 3, que está diseñado básicamente para sistemas trunking o troncales, tanto en la banda de los 800 megas para arriba más o menos. ¿Ya? Habiendo dicho esto, pasamos a hablar de las ventajas de este sistema DMR. Y las vemos acá. Dentro de las ventajas tenemos que utiliza una calidad, o sea, que emite una calidad de voz superior a otros sistemas basados en un estándar. Ese estándar es el AMBE+2, que es el vocoder que utiliza DMR para hacer el procesamiento de voz. ¿Ya? Tiene alrededor de media docena de fabricantes de equipos DMR, lo que va a permitir una interoperabilidad y también conectividad a través de los mismos equipos. Hay más fabricantes de DMR, no solamente Motorola y Hytera, lo vamos a ver un poquito más adelante. DMR también soporta múltiples grupos de voz sobre una misma frecuencia, que es TDMA, con lo que logramos la eficiencia espectral. ¿Ya? O sea, podemos tener dos conversaciones en forma simultánea, eso ya lo habíamos visto antes. Soporta aplicaciones de datos
Podemos enviar posición GPS, telemetría, etcétera, entre muchas cosas que podemos hacer con DMR. Y también porque DMR con todas estas variables ha tenido una gran aceptación y una expansión constante, digamos, en lo que es la evolución propiamente tal del tema. Es como en la que más se ha profundizado y la que más se ha masificado. Básicamente es eso, ¿ya? Sin encasillarnos en un solo fabricante. Y eso es muy importante. No nos amarra a un fabricante en particular, sino a una norma, que no es lo mismo, ¿ya? Ventajas de este sistema, las estamos viendo. La principal ventaja de este sistema es que en el entorno profesional, o básicamente cómo funciona, digamos, que es el TDMA, permite que en un canal analógico previamente existente, con una separación de 12,5 kHz, se puedan alojar dos canales digitales. Es decir, podemos tener dos conversaciones simultáneas circulando a través del mismo repetidor en el mismo momento sin que ellas se topen, sin que ellas se escuchen y sin que ellas se interfieran entre sí. ¿Cómo lo hace? Se va intercambiando de un slot a otro cada 30 milisegundos, y como el nivel de time slot de milisegundos en el fondo es tan bajo, para el oído humano es imperceptible. Entonces no existe un punto donde estas comunicaciones se puedan topar unas con otras. Esa es una principal ventaja de este sistema DMR. Más ventajas del sistema DMR. Lo que decíamos recién, es interoperable con múltiples fabricantes. DMR define claramente la interfaz de comunicaciones Air Interface, haciendo hincapié claramente en disponer de dos slots de comunicaciones, lo dijimos recién. Utiliza un ancho de banda de 12,5 kHz, cumple con la normativa legal chilena para los radioaficionados al menos, ¿no es cierto? Tiene tecnología eficiente TDMA y es capaz de usarse en frecuencias entre los 30 MHz y el giga. O sea, está disponible prácticamente en toda la banda. Una de las grandes ventajas de cara a los radioaficionados es que DMR es un estándar apoyado por la DMR Association, de la que forman parte múltiples fabricantes. Y estos fabricantes se comprometieron a hacer interoperables sus equipos entre sí. Es decir, con eso tenemos un abanico de posibilidades muy amplias de poder comprar no solamente un equipo Motorola, también podemos comprar un equipo Kenwood que trabaje con DMR. Sí, Kenwood. Hay muchos que dicen, no, pero es que Kenwood no. Kenwood fabrica equipos DMR y los vamos a ver un poco más adelante. Está también este diagrama que ustedes ven abajo, donde queda claramente explicado el tema de las dos conversaciones en simultáneo a través de un solo repetidor, utilizando los time slots que van rotándose de forma disponible. 12,5 kHz, vemos 4 equipos portátiles utilizando solamente un repetidor o una estación repetidora, no topándose entre sí. ¿Ya? Ventajas. Más ventajas de este sistema de DMR. Calidad de voz superior a otros sistemas basados en un estándar. Alrededor de media docena de fabricantes de equipos DMR garantizan interoperabilidad y competitividad. Soportan múltiples grupos sobre una misma frecuencia TDMA. Logramos nuevamente una eficiencia espectral. Soporta aplicaciones de datos de gran aceptación en expansión en constante evolución. El consumo de batería en un equipo portátil DMR trabajando bajo la norma digital disminuye en casi un 50% más, durando más tiempo y otorgando mayor autonomía. O sea, tenemos el doble de tiempo de batería en un equipo que trabaje con tecnología digital a comparación de los equipos analógicos. Eso nos entrega mayor autonomía y lo partimos viendo al principio de esta charla, y eso es muy importante. Ventajas del sistema DMR. No me canso de resaltarlas, creo que es un sistema muy bueno, por eso los comparto. El sistema DMR permite el envío de mensajes de texto
entre equipos de radio independientemente de la localización de los mismos. Los mensajes pueden ser un mensaje a una persona, un mensaje a un grupo de personas. Este tipo de mensajes puede servir, por ejemplo, para implementar nuevos servicios por suscripción, como por ejemplo alertas meteorológicas, reuniones, anuncios, emergencias. Imagínense que ustedes en un radio club, en un círculo de radioaficionados, en un grupo de amigos, se quieren juntar entre todos. Y ustedes deciden mandar un mensaje, ¿sabéis que juntémonos tal día, a tal hora, nos juntamos? ¡Pum! Y va a llegar a tales y tales equipos porque me quiero juntar con la gente precisa. Lo envías y lo haces. Puedes hacerlo de persona a persona o lo puedes hacer masivo, como tú decidas. El protocolo DMR permite el envío y recepción de mensajes de texto en el equipo de radio. Además puede interconectarse con otro tipo de redes, como por ejemplo email, APRS, etcétera. Puedes hacer mil cosas si lo estimas conveniente. Principales fabricantes de DMR. Aquí están para que ustedes puedan aclarar las dudas. Está Motorola, Harris, Zetron, Hytera, JBC Kenwood, Vertex Standard, Icom, que también fabrica equipos con DMR, Simoco, entre otros tantos equipos. La gran cantidad de fabricantes garantiza la competitividad entre ellos, ya lo dijimos, y ayuda a que los precios sean cada vez más baratos. Esto obviamente beneficia enormemente a los radioaficionados que no están sujetos a un fabricante concreto, con una tecnología concreta, solo compatible con equipos de dicha marca. Es decir, si tú te compras un equipo que sea Icom, y yo tengo un equipo que es Motorola, vamos a poder utilizarlos entre sí. Este es uno de los principales miedos que tenían muchos radioaficionados en su momento. Muchos pensaron que nos íbamos a tener que casar todos con Motorola si queríamos saltar a digital. O muchos pensaron que nos íbamos a tener todos que casar con Icom si saltábamos para D-Star. Hoy día no. Tienes Kenwood, tienes Motorola, tienes Hytera, tienes Vertex, tienes Icom, tienes Simoco, tienes Harris, tienes Baofen, que es uno de los nuevos que se viene incorporando hace un par de días nomás al tema de lo que es DMR. Ellos lanzaron un modelo hace muy poquito, DMR. Entonces ya no es que uno se case con un solo fabricante. ¿Qué es la red DMR Mark? La red DMR Mark es una red internacional de repetidores digitales que utilizan la tecnología DMR para sus comunicados. Es decir, DMR Mark es una de las redes que existen en esta nube de internet que mostramos hace poco rato. Actualmente, a septiembre de 2016, las cifras oficiales indican que hay más de 37.000 usuarios registrados, 2.500 repetidores registrados en todo el mundo y tiene presencia en más de 50 países. La red DMR Mark nació de la mano de un grupo de ingenieros de Motorola en Estados Unidos que a su vez eran radioaficionados y que decidieron ir un paso más allá, integrando las comunicaciones digitales entre los radioaficionados, creando la mayor red digital del momento. Y es que eso es precisamente DMR Mark. DMR Mark es una de las redes más grandes que existen hasta este momento, digital, para los radioaficionados propiamente tal. El sistema DMR soporta 16.777.215 identificadores de equipos. Actualmente solo se otorgan 2 ID por persona, para la persona que lo solicite, ¿no es cierto? Ya que con esto se permite que más radioaficionados puedan entrar y formar parte de la red. Es decir, solamente 2 números de usuarios se asignan por cada persona para que pueda ingresar mayor gente a través de la red DMR Mark. La pregunta, ¿esta red es resiliente a fallos? El diseño de la red DMR Mark es resiliente a fallos, es decir, está diseñada de tal forma que todos los enlaces IP para la interconexión de los repetidores entre sí son redundantes. Y ante una posible caída de servicio, los conmutadores podrían seguir dando servicio ya que existen dispositivos de backup capaces de asumir la carga de la red. En palabras sencillas, el sistema no cae. Es
Así de simple. La red DMR-Mark es un sistema que no cae. ¿Por qué? Porque utilizan múltiples servidores o múltiples dispositivos de backup para que asuman la carga de la red ante cualquier falla que eventualmente podría ocasionarse. ¿Qué es la red Brandmeister? Brandmaster o Brandmeister es un software para servidores master integrados en una red con infraestructura mundial de sistemas de voz digital para radioaficionados. Brandmeister permite conectar a las redes Motorola DMR Mark y Hytera DMR Plus, lo cual significa que puedes operar con radioaficionados de DMR de ambas infraestructuras al mismo equipo. Es decir, si yo tengo un equipo que es Motorola D y lo tengo registrado a través de DMR Mark, y tengo un amigo X que tiene un equipo que es Hytera, por ejemplo, y lo quiere conectar también a la red DMR Mark, se puede efectuar a través de Brandmeister. Con esto podemos interoperar, digamos, estos equipos entre sí y hacerlos compatibles para que puedan trabajar entre sí a través de esta red. No se olviden que el protocolo es uno y el tipo de conexión es otro. Principales ventajas de la red Brandmeister. Brandmeister me permite hacer roaming automáticamente de un repetidor a otro, realizar conversaciones privadas en cualquier time slot, ya vimos lo que eran los time slots, efectuar conversaciones a nivel mundial con cualquier tipo de red DMR de radioaficionados, digamos, en todo el planeta. Nos permite enviar mensajes hacia EPRS, enviar y recibir mensajes de texto, enviar y recibir SMS a o desde APRS. Podemos controlar incluso dispositivos eléctricos usando la radio DMR como mando a distancia. Encender luces, encender un televisor, apagar un televisor, controlar cámaras de vigilancia, etcétera. Podemos hacer 1000 cosas a través de este sistema DMR utilizándolo como mando a distancia a través de la red Brandmeister. Pregunta, ¿qué están haciendo los radioaficionados chilenos por acercar las tecnologías digitales? Esa es la gran pregunta que me hacen muchos. En palabras sencillas, cuando te dicen, por ejemplo, ya, pues, ¿y cómo estamos nosotros? Bien, ¿cómo estamos nosotros? Se los presento a continuación. ¿Cómo estamos nosotros? Es esto. Los radioaficionados digitales en Chile están como Digital Voice Chile y se los presento. Digital Voice Chile es un grupo de experimentación que tiene como objetivo dar a conocer, diseñar, implementar, hacer pruebas empíricas y difundir los distintos modos de voz digital existentes. Para compartir experiencias, ideas, proyectos, aprender, enseñar del mundo de la radioafición digital tanto en DMR, DPMR, D-Star, APCO 25, Mototurbo, System Fusion, Brandmeister, etc. Coordinar pruebas, nuevos lanzamientos, software, etc. Todo lo que nos convoca como radioaficionados digitales en nuestro país, lo hacemos en Digital Voice Chile. Nuestro objetivo es que todos los radioaficionados a nivel nacional puedan adquirir sistemas repetidores digitales y conectarlos a las redes existentes. Que todos podamos dar un paso de la mano y conectarnos a este nuevo mundo de las redes digitales. Básicamente es de los primeros puntos que debemos rescatar. Y hay cosas emblemáticas que estamos haciendo como radioaficionados en este país para avanzar. ¿Cuál es uno de los principales proyectos de Digital Voice Chile? Es precisamente esto. Un repetidor casero digital de bajo costo. ¿Cómo se hace? En palabras simples y sencillas. Tenemos dos equipos de radio que van interconectados a este Arduino Duo, que es el MMDBM. No se olviden de ese nombre porque lo van a escuchar muy muy fuerte. El MMDBM. Se conectan estos dos equipos, digamos, a esta plaquita, a este Arduino Duo, y a su vez este Arduino Duo va conectado a un computador o puede ir conectado, por ejemplo, a otro tipo de Arduino como es una Raspberry Pi,
Y a su vez esto va conectado a la red Brandmeister o DMR Network, como ustedes estimen conveniente instalar en las diversas estaciones. ¿Qué les parece? A través de DMM-DBM, con este famoso Arduino Duo, que la verdad es que es un proyecto que está marchando, entiendo yo, con los amigos de Digital Voice Chile y que está funcionando bastante bien. Hay pruebas que se han realizado, hay pruebas que se hicieron y que están funcionando de manera excelente. Hay un gran desarrollo detrás de este proyecto para repetidor digital casero, digamos, de bajo costo, que ya no es tan casero, obviamente, porque hay que escribir código, hay que hacer varias cositas ahí. Y es bien, bien interesante, yo creo, de poder llevar a cabo. Tiene sus. Tiene sus gracias, digamos, que lo hacen muy llamativo en sí propiamente tal. Entramos nuevamente a la raíz de lo que nos gusta a los radioaficionados, que es entrar a experimentar. El radioaficionado es un ser experimentador por naturaleza, y aquí estamos experimentando. Con dos equipos de radio, los tomamos, los interconectamos a un Arduino Duo, y esto va conectado o a un PC o a otro Arduino como es una Raspberry Pi, y podemos conectarnos a las distintas redes DMR existentes y que sean compatibles con MMDBM. Bien, les voy a compartir un par de fotos ya antes de ir terminando esta presentación de este repetidor casero MMDBM. Ahí tenemos una imagen, dos equipos de radio conectados a una Raspberry Pi más este Arduino Duo. Ahí está el repetidor ya raqueado, digamos, con este Arduino Duo funcionando. Y ahí está nuevamente estos dos equipos de radio interconectados a este Arduino MMDBM más una Raspberry Pi abajo conectado también, según se aprecia en la imagen ahí, por cable de red. Amigos, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por haberme regalado unos valiosos minutos de su tiempo para esta capacitación. Les pido por favor que si tienen conclusiones finales que quieran compartir conmigo, dudas, preguntas y comentarios en los que yo eventualmente pudiera ayudarlos, me lo hagan saber ahí en la caja de comentarios. Todas las dudas, todas las preguntas, felicitaciones. Más de alguien me va a querer agarrar a levadas porque me pude haber equivocado en un punto. Es probable. ¿Por qué no me puedo equivocar? Soy un ser humano. Pero quiero compartir esto con ustedes, que me parece que es un paso muy importante que se está dando en la radioficción. La radioficción está comenzando. Estamos partiendo una nueva generación de radioaficionados y es importante ir avanzando junto con las nuevas generaciones que van a llegar a hacer este recambio de radioaficionados también a nivel de nuestro país, digamos. Un abrazo para todos. Quien les habló hoy día, Charlie Alpha 6, My Victor Whisky. Mi nombre es Ignacio, desde la ciudad de Valdivia, y espero que todos estén muy bien. Que tengan una muy bonita semana, que les vaya a todos excelente y cualquier cosa, por favor, en la caja de comentarios. Mis saludos, que estén bien.